Saludos queridos amigos, bienvenidos a Compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor por permitirme una vez más llegar a ustedes y vamos a tener hoy el tema ¿cuándo es el fin de la iglesia y el fin de Israel en esta tierra, en este tiempo? Bueno, vamos a estar compartiendo esta palabra. Espero que sea de gran bendición para usted y también de guía para saber qué es lo que nos espera en el futuro. Sean todos ustedes bienvenidos. Así como todas las cosas tienen su principio, así también tienen su fin. De esa misma manera, quiero darte a conocer, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, cuándo llegará el fin sobre la tierra, tanto de la iglesia, así como el pueblo de Israel. Y no necesariamente quiero decir que este fin traerá muerte, ya que en los dos casos serán en tiempos diferentes. El uno será en el arrebatamiento y el otro será al final de los tiempos, al final de la gran tribulación. Estos tiempos son diferentes tanto para la iglesia, así como también para el pueblo de Israel. Vamos a ver todo esto de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerde que nosotros estamos esperando con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo en lo que será este arrebatamiento. Así como también el pueblo de Israel está esperando al Mesías, a su Mesías, que lastimosamente será en principio el anticristo, quien tome ese lugar. Y a los 3 años y medio, el pueblo de Israel sabrá quién fue aquel que suplantó al verdadero Mesías y Señor, quien vendrá al final de la gran tribulación. Debemos tomar muy en cuenta que el fin de estos dos pueblos será diferente. La iglesia, al tomar el lugar que despreció el pueblo de Israel, le fue dado a la iglesia de Cristo por parte de Dios, no para que nos vanagloriemos ni nos creamos mejores, sino para que cada día podamos demostrar nuestro sincero y gran amor a Dios y por supuesto al prójimo, por lo cual la iglesia está destinada a heredar el reino de los cielos. Este no es un regalo cualquiera. Por ello, la iglesia debe caminar de acuerdo como Dios quiere que camine para poder heredar todas las cosas que el Señor ha prometido que daría a todo el que camine en pos de Jesús el Salvador. Asimismo, veremos como el pueblo de Israel tendrá su fin aquí mismo en la tierra, luego de pasar la gran tribulación, en donde finalmente verán al Señor Jesús como su Rey y Salvador, y lo reconocerán. Este pueblo amado por Dios, el pueblo elegido de Israel, tendrá su parte en el milenio y el Mesías será su Rey. Yeshua es su nombre. Ese será el momento donde el pueblo de Israel reiniciará su vida como pueblo escogido y será donde se cumplan las promesas de Dios para este pueblo. Jerusalén tendrá su Rey, el Mesías, y el pueblo de Dios lo adorará en la tierra donde fluirá leche y miel, ya que en el gobierno del Rey y Señor Jesús habrá abundancia, fertilidad y prosperidad. Será la tierra donde todo lo que se necesitará habrá en abundancia. Con el Mesías prometido convertido en Rey, traerá al fin paz y seguridad para el pueblo de Israel, que tanto han anhelado y no lo han tenido hasta el día de hoy. Ahora veamos cuándo será el fin para la iglesia en la tierra y el final de la dispensación de la gracia. Por tanto, vamos a ver una secuencia antes de que la iglesia desaparezca de este mundo. Vamos a ver los versículos para tener todo en cuanto se refiere a este final
de la iglesia aquí en esta tierra, pero el comienzo de la iglesia en el reino de los cielos. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 9, que nos dice así en traducción en lenguaje actual: si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, en palabra de Dios para todos, dice: ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Mire cómo habla la palabra de Dios. Ella no necesita ayuda ni interpretación alguna. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 9 y 10, nos habla así en traducción en lenguaje actual: porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 10 en palabra de Dios para todos. Dice: tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Es interesante cómo la palabra de Dios nos habla directamente y muchos la niegan. Incluso cuando la palabra de Dios está escrita y dirigida directamente hacia el pueblo de Dios, muchos niegan aquello. Ahora vamos a Lucas capítulo 21, verso 36 en Reina Valera 1960. Dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dios nos invita a través de este versículo a escondernos durante el tiempo de crisis, de las guerras finales, de las enfermedades que vendrán a causa de las aperturas de los 7 sellos, y cuando se toquen las 7 trompetas con las cuales Dios mostrará su enojo en contra de los hombres, estos hombres de mal proceder. Estos serán los juicios del Dios Altísimo hacia los hombres. Ese permanecer ocultos, guardados, protegidos, será en el reino de los cielos, posiblemente durante los 7 años de tribulación y gran tribulación. Y luego, los santos acompañarán al Señor Jesús en su segunda venida, y que iniciará a partir de ese instante su reinado sobre la tierra, siendo Israel el lugar donde el Mesías se sentará. Estamos hablando de Jerusalén. Y aquí hay que ser muy cuidadosos diciendo que el pueblo de Israel en el milenio vivirán confiadamente en Jerusalén, ya que estará gobernada por el Señor Jesús. Él será el Rey. Continuemos. Isaías 57,
verso 1 en Reina Valera 1960. Condenación de la idolatría de Israel. Dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Sigamos recorriendo en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 17, Reina Valera. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Muy diferente a la segunda venida. Los pies del Señor Jesús tocarán tierra en el monte de los olivos y la partirá en dos valles. Pero aquí nos está diciendo que el encuentro será en el aire. Y dice: y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4 versos 16, Reina Valera. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 14, el mismo Reina Valera. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15 verso 51. A veces se traba esta lengua. Reina Valera. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo seremos transformados? Cuando subamos en ese encuentro con el Señor en el aire. Impresionante. Lucas 20 versos 35 y 36, Reina Valera 1960. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. ¡Qué tremendo! Al ser transformados y a ir al reino de los cielos, simplemente tenemos un cuerpo glorificado, y nosotros no tendremos casamientos ni tampoco podremos tener hijos. Pero sí ocurre que en el milenio todos los hombres que se encuentren ahí, incluyendo el pueblo de Israel, ellos sí se podrán casar y tener hijos. Tremendo, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya. Qué emoción saber de todo lo que nos espera a nosotros como pueblo del Señor, como iglesia. Estas son las moradas a las cuales se refiere el Señor Jesús, quien fue a prepararlas para sus seguidores. Y estas se encuentran en los cielos. Sí. Es donde se encontrará una gran multitud vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, que es la iglesia. Y quiero preguntar, ¿qué hace esa gran multitud que está en los cielos? ¿De dónde salieron todos estos? Solo tome en cuenta que Juan deja de hablar de la iglesia a partir del capítulo 4 de Apocalipsis.
Y Juan tiene esa visión en el espíritu, o mejor dicho, fue llevado en el espíritu hacia los cielos. En el estudio anterior les decía que esa voz de trompeta le llama a Juan diciendo: sube acá. He aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oye le dice a Juan: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, estaba en los cielos. Pero aquí veamos una cosa muy importante, ya que Juan viene a ser el representante de la iglesia. Y desde ese momento podemos entender que mientras Juan, como representante de la iglesia de Cristo, está en el cielo, hasta que se oye nuevamente de ella en el capítulo 19 de la iglesia, donde hay una gran multitud vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que se los llama santos. Veamos Romanos capítulo 11, versos del 17 al 24, que nos dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, nos está hablando a aquellos que hemos sido recogidos por nuestro Señor Jesús y la salvación por medio de su sangre preciosa derramada. Ha sido, dice, injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz. ¡Wow! De la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahí está para todos aquellos que dicen que no se puede perder la salvación. Una vez más, la palabra del Señor habla. Puedes perder todo lo que Dios te da, aún si te enorgulleces, te ensoberbeces. Así que seamos humildes, agradecidos con Dios por la gran misericordia que tiene hacia nosotros. Porque es una gran misericordia de parte de Dios que nos haya tomado en cuenta y que de millones y millones y millones de personas justamente nos haya elegido a nosotros, a cada uno. Somos más que bendecidos. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versos del 6 al 10 en Reina Valera. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a Elías se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Mateo capítulo 13, verso 43 nos dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Una vez que la iglesia se encuentra en el reino de los cielos, como pudimos ver en el estudio anterior, el mismo Señor Jesús dijo
que iba a preparar lugar en la casa del Padre. Y por consecuencia, la iglesia será arrebatada y llevada, mientras que en la tierra habrá un dominio maligno de parte del anticristo y del falso profeta durante 7 años, en lo que será la tribulación y gran tribulación, o también reconocida como la angustia de Jacob. Por lo que este tiempo será sobre todo para el pueblo de Israel, como nos dice Daniel. Al final de este periodo, la iglesia descenderá junto al Señor Jesús en su segunda venida en caballos blancos. El Mesías vendrá a derrotar el mal, a destruir a todos quienes irán contra Israel en la gran guerra. Vendrá a juzgar y echar al lago de fuego y azufre al anticristo y al falso profeta. En ese momento, el Señor Jesús será reconocido por el pueblo de Israel como Rey y Señor, el cual gobernará con vara de hierro desde Jerusalén. En este final se encontrarán tanto el pueblo de Israel como aquellos hombres que lograran pasar los 7 años de gran tribulación. Por lo tanto, no habrán sido sus cuerpos humanos cambiados a cuerpos glorificados, parecidos al cuerpo de la resurrección de Cristo. Recuerde que los cuerpos glorificados serán imperecederos, libres de enfermedades, libres de dolor, libres de aflicción, libres de pecado y corrupción. En la segunda venida, la iglesia de Cristo viene ya con cuerpos glorificados, ya que estos fueron transformados en el momento de haber sido arrebatados. La iglesia, así como el pueblo de Israel, estarán en el milenio. Los unos recibirán la promesa de Dios, que será a través del gobierno justo del Rey y Señor Yeshua, de Jesús, quien gobernará en Jerusalén a Israel. Y la iglesia de Cristo, sus santos, estarán gobernando junto al Señor. Todos aquellos los que hayan pasado la gran tribulación, junto a aquellos que murieron por su fe en Jesucristo a manos del anticristo, quienes habrán sido decapitados. Estos volverán a vivir y reinarán con el Señor 1000 años, como nos dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y no podemos olvidar de todos los muertos del Antiguo Testamento, quienes resucitarán para el reinado milenial del Mesías. Antes de avanzar, leamos unos versículos necesarios, como Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, que nos dice así en Reina Valera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Escuche bien, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, dice. Más que claro, no lo puede haber. Hermosa palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 18 en Reina Valera. Nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios. Había explicado acerca de la trompeta de Dios y el sonido de trompeta de los ángeles, o del ángel. Sí, es muy diferente. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que no hay donde perderse. La iglesia tiene que partir al reino de los cielos. La palabra de Dios lo está confirmando. No palabra de hombre. A mí no me hagan caso. Simplemente a mí no tienen que escucharme. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. No escuchen teorías de hombres. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, ya que ella es infalible. Ella no se equivoca. Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 21 al 23, en Reina Valera. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, escuche, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 50 al 53, Reina Valera. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esa es la trompeta de Dios. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Si vamos a vivir en el milenio, ¿por qué tendríamos que ser incorruptibles? Si vamos a casarnos, darnos en casamiento, a tener hijos, imagínense. Entonces, ¿dónde debemos ser transformados? En el encuentro con el Señor en el aire, para poder ser incorruptibles en el reino de los cielos. Ahí es donde seremos inmortales. Hermosa y bendita palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 20, versos del 4 al 6. Dice así en Reina Valera: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron, dice, la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces ahí muchos serán muertos a causa del testimonio de Jesús. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermoso. Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen, dice, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todo tiene su tiempo y cada uno va a tener
su tiempo en el Señor Jesús. Apocalipsis 19, versos del 11 al 16. Nos dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo nos va explicando claramente, y previamente les había explicado. Ahora vamos a Apocalipsis 19, 14, que nos dice así: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora vamos a la parte del conflicto entre Israel y los países conocidos, aquellos enemigos de siempre, los mismos que han buscado y han ido contra Israel, tanto en la antigüedad, así como hoy en día. Sucede que desde el 14 de mayo de 1948, una vez que Israel volvió a la vida y finalmente resucitó como nación, desde ese mismo instante los países que rodean a Israel han fustigado al pueblo de Dios, produciéndole dolor, simplemente dolor al más alto nivel. Pero vamos a la parte bíblica, porque todo lo que está ocurriendo han producido señales del final de los tiempos. Y nos van diciendo que el tiempo está cercano y que las profecías irían cumpliendo una por una. Debemos tener en cuenta que no todos los eventos son proféticos. Por ello debemos estar siempre atentos y sobre todo estudiando la palabra de Dios, la que nos lleva a conocer la verdad. El pueblo de Israel siempre ha sido asediado desde toda su existencia. El pueblo de Israel siempre ha sido asediado, de eso no cabe ninguna duda. Pero ¿por qué ellos son asediados y perseguidos? Justamente es eso, es el pueblo de Dios. Y por esta misma razón el maligno ha querido erradicar a este pueblo de la faz de la tierra, para que no se cumpliese el plan de Dios y que este pueblo no regrese sus ojos al Salvador al final de los tiempos, para que este pueblo no sea salvo, ya que en la palabra de Dios dice: todo Israel será salvo. Entonces al enemigo no le place eso, que el pueblo de Israel finalmente sea salvo y sea abrazado por el Mesías, Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Al maligno llamado Satanás, este desea que todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios se pierda, que no lleguen al arrepentimiento, y menos a que este pueblo abra el corazón a Jesús, quien es el Mesías. Imagínense si los pueblos que van contra Israel alcanzaran el objetivo del maligno de destruir al pueblo de Dios, entonces no se cumpliría
en absoluto la palabra del Altísimo, la palabra de Dios, ni tampoco las profecías. Esto querría decir que Dios y que también los profetas no dijeron la verdad y por ende la veracidad de la palabra de Dios, y la historia de su pueblo quedaría en el olvido, y lo único que habría es un mundo de maldad. Recuerde que Satanás siempre ha querido ser como Dios y tener todo lo que es de Dios